Bueno, buenos días, gracias a todos por acudir. En primer lugar, agradecimiento al CSIC, al Centro de Ciencias Humanas y Sociales, pues, por haber financiado estas actividades, que aunque van con el logo de la Comunidad de Madrid, pero nunca financia nada, siempre es la FECIT, la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, pero este año tampoco había dinero allí y ha sido el esfuerzo del centro el que ha permitido continuar. Esperemos que en los próximos años podamos continuar con la Semana de la Ciencia. Quería agradecer a la Unidad de Difusión de Cultura Científica y coordinada por Víctor Pareja, porque evidentemente si no existiera no podríamos hacer esto, ni mucho menos. La actividad que vamos a llevar a cabo ahora, Alimentos y Poesía, Culturas Alimentarias Europeas, consta en primer lugar de una exposición de unas 20 fotografías, hechas por diferentes investigadores no profesionales, sobre paisajes, técnicas de biodiversidad cultural, de alimentos típicos europeos. Pues un saber hacer que se transmite de oficios de hombres y mujeres que se transmiten a través de la historia. Y luego va a constar del ensayo de poesía en prosa que va a realizar José Muzni a continuación sobre alimentos y poesía. Y también quería deciros que además hay otra exposición de una actividad que realizamos ayer, la presentación, que se llama Tierra Viva, Luces del Mar, que es la que está en la galería principal, más o menos desde aquí hasta la puerta del comedor en la parte de la derecha, que también trataba de ver las relaciones entre el lenguaje científico y el lenguaje poético, vinculado a ecosistemas marinos, vinculados a la biodiversidad en general, pero en particular a los ecosistemas marinos. Se realizó ayer, se presentó un vídeo, se hizo una lectura de poesías y también se hizo un debate final que estuvo relativamente animado. Este ensayo sobre alimentos y poesía que va a exponer a continuación José, se presentó en la Académie de l'Agriculture de Francia, un lugar bastante prestigioso y además más acostumbrados a los actos académicos stricto sensu, y que José imprimió unas dosis de heterodoxia importantes que le vienen bien a veces a las academias. José Muzni, poeta y antropólogo y amigo, tiene como característica una gran receptividad para hibridar su actividad, tanto de poeta como de científico, con distintas miradas que proceden de las ciencias sociales, proceden de la antropología, pero contaminada con sociología, economía, etcétera, también en parte de las ciencias naturales y, por supuesto, de las humanidades y de la poesía. Es de familia también, su trayectoria personal le da también ese carácter heterodoxo, ¿no? Familia de migrantes rusos judíos en Argentina, que después, en el año 76, por motivos que todos bien comprenderéis, tuvo que trasladarse a Francia, y desde entonces vive allí y es doctor en antropología de l'École d'Hautes Études en Sciences Sociales de París, y director de investigaciones del INRA, y un colega y compañero de fatigas dentro de la Red SIAL Internacional y del Grupo Europeo de Investigación en Sistemas Alimentarios Locales, que coordinamos nosotros dos, y un tercero, Corrado Giacomini, un italiano. Ayer desarrolló su actividad en África, América Latina, Europa. Las características del mestizaje y de la hibridación las cumple perfectamente. Desde el punto de vista de su currículum poético, y abandonando ya el más antropológico, científico, alimentario, desde el año 1985 ha publicado una serie de libros de poesía con títulos tan sugerentes como 15 poemas por la paz, 8 poemas para perder el tiempo, 100 años de libertad de Coca-Cola, proposición poética para anular la deuda exterior, arqueología del amor, Amazonia he visto, calendario poético 2000, el grano, el corazón y la palabra, guía poética de Buenos Aires, que tengo por aquí,
y luego una serie de recopilaciones con las cuales nos ilustra los congresos de la red de sistemas alimentarios locales, como por ejemplo uno que organizamos en Baeza, una compilación que se llama Versos para soñar y saborear, de autores clásicos, sobre el tratamiento de los alimentos en la poesía, que además podéis estar en forma de PDF en la página de la Semana de la Ciencia, y podéis descargar. También ha hecho, bueno, luego Tierra Viva, Luces del Mar, que es el libro que dio origen a la actividad que realizamos ayer, que está aquí. Y por otra parte también ha hecho incursiones en el teatro, en ensayos y novelas. Muy recomendable El Chupadero, que fue, bueno, pues trata de la... En fin, hay que leerlo con cierto humor, pero tiene una fuerza poética también, aunque es prosa importante, que bueno, trató de un poco de sacarse de dentro todas las cuestiones relacionadas con la tortura en Argentina, en la época de la dictadura militar. Y luego, bueno, también ha realizado exposiciones de fotopoesía como El pan de otros, Amazonia he visto, Mamáfrica y Amazonia, sueños y realidades. El ensayo que va a exponer a continuación sobre alimentos y poesía, bueno, es un canto a la diversidad. Como dijimos antes, tiene bastante de heterodoxia. Y luego además nos va a recitar algunos poemas, ¿no?, sobre alimentos de autores clásicos. Trata, por una parte, de las relaciones del hombre con la naturaleza y con los alimentos, de los vínculos de los alimentos con los territorios, de la identidad territorial de los alimentos. Este es un poco el objeto de estudio de nuestras investigaciones, o uno de los objetos de estudio relacionados con la red de sistemas alimentarios locales a nivel internacional. Pero por otra parte, los vínculos entre alimentos y territorios tienen un valor simbólico. No solamente un valor simbólico en el sentido de que el territorio define la identidad territorial de los alimentos, el medio físico, el medio natural, el clima, pero también los factores culturales, es decir, las redes de relaciones sociales que a lo largo de la historia conforman, ponen en valor, se apropian técnicas productivas. Todo eso define la especificidad de un producto típico, como todos podemos, el aceite, como el jamón, como el vino, etc. Pero por otra parte también podemos decir que podemos resaltar la influencia de la agricultura y de la alimentación en la identidad general de los territorios. Por ejemplo, nadie podría concebir hoy en día la comunidad autónoma de La Rioja, la región de La Rioja, el territorio de La Rioja sin el vino. Forma parte de ese corpus que identifica cuando decimos Rioja, por ejemplo. Y en este sentido, este ensayo pone el foco fundamental en la poesía. Es decir, en la poesía, la pregunta es si la poesía puede llegar a aportar una mirada y una visión específica de carácter simbólico sobre la identidad. Y bueno, que tienen lugar a la hora de abordar las relaciones entre los alimentos y los territorios. Esto tiene una influencia en los consumos locales, estos aspectos simbólicos tienen en los consumos locales, pero cada vez más también en los consumos multilocales, como ahora no estamos hablando aquí de productos commodity, ¿no?, de productos indiferenciados que se consumen en cualquier supermercado de cualquier continente, sino en productos típicos que responden a consumos locales, pero también viajan. No permanecen estáticos en el tiempo, del mismo modo que los factores de anclaje de un producto alimentario al territorio no es algo inmutable. Realmente el tomate hoy forma parte de las culturas alimentarias europeas y antes del encuentro de los dos mundos no existía en Europa. Es decir, las identidades evolucionan, a pesar de que tengan un carácter de herencia cultural, de herencia patrimonial. Bueno, es decir, es capaz la poesía de movilizar por su visión los aspectos simbólicos e identitarios a la hora de analizar los alimentos típicos, las vinculaciones de los alimentos con los territorios. Bueno, pues a continuación ya José va a presentar, como él dice,
en uno de sus textos que poesía y alimentos pueden rehogarse en una misma marmita. Este ensayo poético en prosa va a ser realizado a continuación y, bueno, pues, José tiene la palabra. Muchas gracias, Javier, muchas gracias a todos los participantes. Que seamos pocos va a favorecer seguramente el diálogo y las preguntas, ¿no? Estamos en una asamblea pequeña, digamos, uno siempre está impregnado de los dos lados, entonces para no ser tan anárquico, expongo los puntos que voy a tocar, ¿no? Es decir, un poco en qué medida hay conocimiento poético de los alimentos, pero esto plantea no solamente los alimentos, ¿no? Cualquier objeto, cuáles son las formas de conocimiento para abordar algo, ¿no? Una persona, el medio ambiente, los alimentos, ¿no? En segundo punto voy a abordar el tema del lenguaje poético que tiene que ver con el lenguaje gastronómico. Un poco la conclusión de esto va a ser que la gastronomía no es un lujo, la gastronomía es un lenguaje y cualquier persona, por más pobre que sea, tiene derecho al acceso a una gastronomía. Pasa que actualmente muchos platos típicos han sido, digamos, masacrados, para expresarme con delicadeza, por ciertos procesos de estandarización. Yo digo que es una pizza también pues es un producto gastronómico, pero hace falta cierto lenguaje, luego lo veremos por qué. Tercer punto, el tema de los alimentos y cómo la poesía contribuye a analizar los lazos sociales, culturales, en el tiempo y en el espacio, ¿no? Creo que sería interesante aclarar que la poesía, antes de ser escrita, porque la poesía existe, unas expresiones existen antes de la escritura, y existe fundamentalmente en lo que eran los cantos para las cosechas, los cantos para las vendimias, los cantos para las muertes, los acompañamientos funerarios, y en todos esos ritos, digamos, de la humanidad, existía poesía que transmitía sobre todo que, en algún lugar podríamos preguntarnos, si quiero ser vulgar, ¿para qué carajo la poesía, ¿no? ¿Por qué surgió? Yo diría que surgió, una pregunta que yo me hice científicamente como antropólogo del otro lado. Pero surgió porque el hombre tiene necesidad de transmitir. Por eso la poesía tiene un ritmo y le transmitía memoria, ¿no? ¿Cómo se transmitían las cosas cuando no había escritura? ¿No? Y la poesía servía para transmitir fórmulas, prácticas, ritos, asociado a muchas cosas, inclusive asociado en África a las formas de masaje de los niños al nacer, o asociado a la forma de los cultivos, etcétera, etcétera. Entonces, veremos esto que es interesante y que en otros campos, digamos, en el campo de la arqueología, cuando se investiga la arqueología, se estudian el tipo de cerámicas, el tipo de metalurgia que hicieron las civilizaciones antiguas. Yo, como en algún lugar tenía que justificar en el INRA por esta doble pertenencia, ¿no?, de poeta y antropólogo, ¿no?, y que el INRA me permita hacer misiones, inclusive que me las pague para asistir a congresos de poesía, tenía que justificar cómo se articula esto. Y cuando ustedes leerán, ¿no?, algunos textos que les pongo yo acá, y que espero motivarlos para que lean otros, verán que en los textos de poesía, en las poesías mayas o aztecas precolombinas, en los haikus japoneses muy antiguos, aparecen los alimentos, ¿no? Y que en Japón, en los haikus japoneses habla del arroz, o en la poesía maya del cacao, o de los productos locales, o en las poesías mediterráneas del vino o del pan. Y estos son fuentes de conocimiento. Estudiar eso, ver esos textos que nacen mucho antes que la división en disciplinas científicas, ¿no? La economía como disciplina nació en el siglo XVIII, XIX, no sé, alguien me corregirá, ¿no? Pero el compartimiento científico de las disciplinas es mucho más reciente que estos textos poéticos. Por lo tanto, lo que pienso acá, en el campo de los alimentos, contribuir con la riqueza de la escritura poética al conocimiento del valor simbólico de los alimentos. Esa es una. Y además, tratar de sacudir la forma compartimentada, tabicada, como se llama, del conocimiento de los investigadores hoy en día, ¿no? Pienso, y no sé por qué, en general se compartimenta mucho la investigación. Es como se seguriza, ¿no? Y miren si he tenido peleas, ¿no?
con, con las revistas científicas y en otros campos sobre esto. Bueno, ahora ya con la edad la cosa pasa a ser más seria, ¿no? Pero esto ya casi desde niño, que sí, ni bien entré al INRA, planteaba este tema y molestaba, no molesta. Molesta mucho que un investigador científico en un congreso saque una poesía para leer, ¿no? Que inclusive podríamos hablarlo con otras expresiones, ¿no? Con la escultura, con la pintura, con la música, etc. O sea, se plantea más ampliamente que la poesía el tema de la articulación de otras expresiones artísticas o de otros conocimientos religiosos, mágicos, con el conocimiento científico. Creo que el contexto actual es favorable hoy en día, lamentablemente, para este tipo de análisis. Bueno, entonces, arrancamos con la charla y yo voy, a medida que voy pasando texto, ustedes lo leerán. Yo no voy a ir repitiendo lo que está ahí en pantalla, porque, bueno, para eso está, ¿no? Comienza con esta cita de Roberto Juarros, un gran poeta argentino, y a propósito de esto de que la poesía abre la escala a lo real, yo puedo decir que para conocer un pan, no alcanza, digamos, a conocer su contenido de gluten o sus propiedades reológicas, ¿no? Hay que morder el pan, hay que sentir la corteza quebrarse, y entonces eso es lo que llamamos un conocimiento sensible. Entonces, el conocimiento y los textos poéticos, ¿no? En este conocimiento sensible, este texto de Baudelaire, bueno, se podía leer una parte, ¿no? No sé si han leído los 5 poemas de Baudelaire sobre el vino, ¿no? Son maravillosos, ¿no? Entonces les ayuda a ver que el vino no es más. Una frase dijo un historiador francés, Fernand Braudel. Los que son historiadores habrán escuchado a Fernand Braudel, inclusive otros, el gran revolucionador de la historia evenemencial a una historia de otro tipo, con los hechos fundamentales. ¿No? Civilización, Material y Capitalismo, en 4 tomos, fue la obra fundamental de Fernand Braudel, que aconsejo a cualquiera tomarla como libro de cabecera, pese a que el Google ayuda, pero es bueno tener algunas obras de cabecera que se pueden consultar de manera más sensible. Y estas 5 poemas Baudelaire sobre el vino les muestra que el vino no es solo vino. Él dice eso, ¿no? Braudel, es mucho más que vino. ¿Cómo podríamos decir, para hacerle un guiño a Cabezas, que el aceite de oliva en España no es solo aceite de oliva, pero en cada civilización hay productos de todo tipo, y la carga cultural de cada producto, la densidad cultural de cada producto varía. Entonces será una cosa el arroz en China que el arroz en España, o será una cosa el aceite de oliva acá que el aceite de oliva en Nicaragua. Pero también podemos hacer razonamientos inversos, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con la densidad cultural de los productos en las diferentes culturas. Y el estudio de la poesía ayuda a esto. Siento una alegría inmensa cuando caigo en la garganta de un hombre agotado por sus labores, y su cálido pecho es una tumba donde me siento mejor que mis frías cavas. O sea, lo que es interesante acá, no sé si ustedes lo notan, que el vino habla en primera persona. Es interesante eso. Él habla, es el vino que habla. Yo caigo, ¿no?, en la garganta de un hombre usado por sus frías labores y estoy más a gusto yo, el vino. O sea que cuando ustedes leerán poesía verán que los productos con alto valor simbólico se los toma como sujetos, no son un objeto. Pasan a ser en primera persona, pero en poesía de todo tipo, sea de África, de América Latina o Baudelaire. Y si vemos, esto estamos analizando el tema de cómo la poesía contribuye a conocer su valor en diversas culturas. Y si leen este haiku japonés, se lo dejo leer. Por el silencio, no, mejor silencio forma parte del lenguaje, mejor dicho, es la forma más pura del lenguaje, es el silencio. Son 3 versos, el haiku es 5-7-5, ¿no? O sea, 5 sílabas, 7 sílabas, 5 sílabas. El haiku, claro, hay que saber que era escrito japonés por calígrafos del japonés, o sea que, y en situaciones muy particulares, ¿no?
inclusive algunos escritores de haiku, en esa época no todo el mundo sabía escribir, y en general los que sabían escribir tenían que trabajar para la corte de los emperadores. Y algunos se rebelaban, iban a la montaña a escribir poesía. Y ahí también eran jodidos porque le decían, no, si usted te enoja en la corte. Y muchos escritores de haiku fueron perseguidos por aislarse y escribir en la montaña. Esta frase sobre el arroz, ¿qué muestra esto sobre el arroz? Vemos que en 3 versos la vida transcurre, ¿no? Cuando se dice, claro, es difícil, pero hay que analizar. Es que el tema, ayer alguien decía que hacer cursos de poesía en ciencias sociales. Claro, cuando dice el arroz de la mañana, analizar esos 3 versos y la enseñanza de eso también se aprende, ¿no? Y muestra eso la sucesión de noches y días. El arroz continúa de la vida, ¿no? El arroz que convoca el trabajo, el arroz que recuerda la condición material del hombre y recuerda también que es necesario soñar. Me sacó de un sueño, pero no alcanza con soñar, porque hay que seguir trabajando. Entonces, toda esa complejidad, esa ambigüedad, ¿no? En un mundo que nos gusta verlo como blanco y negro, ¿no? Porque es terrible cómo los debates en todo campo se plantean de forma blanca, y las cosas no son blanco y negro, son muy ambiguas, son multicolor, lo vemos en el contexto actual. Toda cuestión tiene múltiples causas, no una, ¿no? Entonces sí hay que soñar, pero sí también hay que saber que no alcanza con soñar, no está diciendo este haiku. Y para completar este primer punto, vemos esta poesía azteca, ¿no? Dedicada al cacao. Poesía que yo la recuperé en español. Hay unos símbolos mayas, pero fue uno de los idiomas que se ha podido transcribir menos. Los jeroglíficos mayas resistieron más que cualquier escritura, digamos, la traducción. Son intraducibles, pero había escritura maya, ¿no? Y interesante ver en este poema maya el valor simbólico de esa escritura y ese canto en lo que sean las poesías sagradas, ¿no? Esta es una poesía dedicada a los dioses, ¿no? Por eso el cacao es una teobromacia, ¿no? Teobromacia, porque teo, Dios, y bromacia, alimento, ¿no? Bromatología son los que estudian los alimentos, bromacia es teobroma, es alimento de los dioses, ¿no? Entonces es interesante ver, y eso cuando se pueden leer las cosas con varios ángulos. Si ustedes leen un texto, cualquier autor, en novela, poesía o textos más sagrados, en la Biblia maya, ¿no? el libro maya quiché, ¿no? Es interesantísimo, donde aparece todo esto, aparece el maíz, y además es una belleza impresionante. Les aconsejo también, para lo que les interesa, Miguel Ángel Asturias, ¿no? El premio Nobel guatemalteco sobre los hombres de maíz, ¿no? Ahí van a ver un abanico de cosas, productos muy, muy interesantes, de los cuales trata Miguel Ángel Asturias, ¿no? Entonces, inclusive, si ustedes toman la Biblia, que tiene pasajes muy poéticos también, es decir, no hace falta ser religioso. Yo me hice ateo a los 13 años, una historia que les puedo contar después, pero no viene al caso. Fue un ateísmo un poco agnóstico, ¿no? Pero sin embargo me gustó siempre leer mucho la Biblia, ¿no? Que la leí antes de los 13, ¿no? Y la Biblia tiene una fuente de conocimiento y un carácter poético que es impresionante, ¿no? Inclusive con respecto a las comidas, ¿no? Si ustedes quieren entrar a la Biblia y leer, les interesa una tesis sobre comida u otro tema, van a tener de sobra para entender valores, costumbres, prohibiciones alimentarias, valores simbólicos, etc. Entonces, esto un poco para argumentar que sí es necesario, sería al que le interese, trabajar este tema para conocer el valor simbólico de las comidas. Traje una, porque como estamos haciendo, no estaba en el PowerPoint, pero estábamos haciendo el curso en Madrid, en España, entonces, ¿cómo no leer? Bueno, es un poco emocionante no leerlo esto acá. El tema de Miguel Hernández y los aceituneros, ¿no? ¿Te quieres leer esto que acabo de subrayar yo? Leo 2 o 3, ¿no? Matado por el franquismo, o murió de las consecuencias, ¿no? De todo esto. Y cuando Miguel Hernández dice en Aceituneros, dice a Naluce de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma quién levantó los olivos. Bueno, a mí me emociona, no puedo.
Disculpen, pero algunos poemas me tocan mucho por historias de otro tipo. Pero está en el librito, lo pueden ver o algunos... Creo que después le puedo vender alguna para descargar a precio... lo descargan. Javier los tiene, los libritos, ¿no? No, está en la Semana de la Ciencia. En la Semana de la Ciencia. En la web de la Semana bueno, de la ya Ciencia está. se puede descargar, Entonces, es el libro Versos para y saborear, de aceitunas y olivos, etcétera. Y ahí está el poema de Miguel Hernández, que habla de también, ¿no? Mucho más reciente, ¿no? Que la Biblia y que los haikus japoneses, que hay el poema del año 40, 30 y 36, y que les habla de esto, ¿no? De cómo estas poesías permiten conocer no solamente el aceite de oliva, el olivar y el trabajador del olivar y todo esto, ¿no? Es importante que... El poema del vino de Jorge Luis Borges. O el poema del vino de Jorge Luis Borges, esto lo pueden descargar, ¿no? Vamos a ver cuántos se descargaron, vamos a hacer la computadora. El pan de Gabriela Mistral también. Entonces, sigamos avanzando con esto, y cosa que les va a interesar, ¿no? En definitiva, bueno, ¿qué es la poesía? Se puede decir muchas cosas, la gente siempre pregunta. Pero una de las cuestiones que podemos decir es que la poesía es un intento, en general frustrado, de traducir la emoción en palabras, ¿no? Si por eso yo en particular digo que las mejores poesías son las que uno jamás escribió, porque ni bien uno las escribe, entra en poco una racionalidad dentro de ese sentimiento, pero sí, la poesía es ese intento, es un lenguaje condensado, ¿no? Acá en este texto hemos escrito algo, ¿no? ¿Qué hemos escrito? Encontrar las palabras dichas y las palabras no dichas, los sonidos y los ritmos para acercarse a una hoja que tiembla. Y aquí la tarea desmesurada de los poetas, tratar al mismo tiempo de condensar el lenguaje y de hacerlo estallar, como una gota de perfume cayendo sobre la superficie de las palabras, produciendo ondas y fragancias inesperadas. Entonces la poesía es otro lenguaje, ¿no? Y cuando irrumpe el lenguaje científico, joden. Eso está claro, ¿no? Los artículos en ciencias sociales tienen un lenguaje codificado en el cual el lenguaje poético, por razones que habría que investigar, en general fue expulsado. Y cuando yo me ha pasado, no con Javier, con otros colegas, que hacíamos artículos conjuntos y que me decían, no, José, esto no lo pongas así, esto ponerlo de otra manera. Y dice, bueno, haz el artículo tú por tu lado y yo me haré el mío y punto. Entonces, es cierto que esta forma de lenguaje perturba, pero además es interesante ver el tema del interés de este lenguaje, ¿no? Ahí decimos que el lenguaje poético está tejido por palabras y silencios, por dichos y no dichos, por ritmos y sonidos, oposiciones y convergencias, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Cuando decimos que es un lenguaje, ¿no? Y acá nos referimos al tema que la gastronomía también es un lenguaje. Un lenguaje no es algo homogéneo, ¿no? Bueno, vamos a hacer yo no estudié lingüística, pero algo leí cuando dicen, se habla de los fonemas, cuando Jacobson o Saussure, que son los grandes maestros en lingüística, hablan de esto, y un lenguaje es una combinación de cosas, ¿no? Acentos, silencios, frases, estructuras, no, es una composición, un lenguaje que tiene sus opuestos, ¿no? Por eso el silencio juega un rol muy fuerte en el lenguaje, y hay un dicho árabe que dice, si no conoces nada más bello que el silencio, entonces cállate. Por eso los silencios juegan un rol muy fuerte, ¿no? Si usted en una cena, ¿no? ¿Vieron esos que le cansan cuando hablan? En una cena siempre hay alguien que habla, y al final uno termina cansado y no lo escucha. Eso es, siempre en cualquier familia hay este tipo de personaje, ¿no? O en cualquier grupo de amigos. El que no le da lugar al silencio. El que empieza, claro, si no se cayó y no hizo una pausa. Y esa falta de aliento en el lenguaje pasa que el lenguaje pierde estructura. Y yo digo ahí, y este es el tema de la gastronomía, cuando digo está estructurada como un lenguaje, es porque hay una analogía muy fuerte que es entender los signos de la gastronomía, ¿no? Es decir, cada gastronomía tiene sus claves, sus oposiciones, y esto hay que entenderlo. No es tan difícil llegar a ser buena comida china o buena comida mexicana u otras, ¿no? Simplemente hay que entender las claves y entender esa gastronomía empieza como un lenguaje
ayuda. Además, está también el hecho que hay otra forma de conocimiento, que es el empírico, que en este caso no es ni poético ni científico, que es fundamental para aprender a cocinar, ¿no? Eso es fundamental, el ensayo y error. Pero si ustedes ven, por ejemplo, la combinación de agridulce en la cocina asiática, ¿no? O la cocina mediterránea, ¿no? De los países del norte de África, con estas mezclas del comino, del ajo, de esta comida marrón. Entonces, esas claves culinarias, esa oposición. ¿Qué pasa con los fast food y las comidas estándar de hoy en día? Pasa que se hace un masacote, ¿no? Una Pizza Hut, se transforma en una masa, digamos, pastosa, y se pierde esa estructura. Entonces yo por eso digo que si se pierde el lenguaje, creo que acá está dicho, la gastronomía va más allá de su etimología. Entonces, si se pierde el lenguaje, se pierde la gastronomía, ¿no? Yo digo que hasta, para ser un poco, digo, hasta una hamburguesa americana puede ser y puede dar una gastronomía, puede ser gastronómica, pero no estas que nos dan, que es una pasta consistente, sin oposiciones, sin ningún lenguaje. Entonces ahí, como esta transparencia la usé en Argentina para terminar este punto, pongo una frase que dice, con respecto a las famosas empanadas argentinas, que todos la habrán conocido alguna vez, dice: masa crocante y fina, relleno jugoso y humeante, algunas pasas en contrapunto dulzón y un tinto frutado para registrar la estadía nupcial de vino y empanadas en la bóveda del paladar. Eso sería una buena empanada, como protocolo de calidad. Pero hay unas empanadas que son una porquería. ¿Y por qué? Porque justamente no parten de una cultura y no parten de estructurar esta gastronomía como un lenguaje. Y pasa con todo, ¿eh? Pasa con los tamales mexicanos, pasa con, ¿no? Entonces, este tema interesante del lenguaje hablado y del lenguaje gastronómico. Y termino justamente por decir lo que ya dije al comienzo, y que acá está en esta diapositiva, que que la gastronomía no es un lujo. Porque a veces me pasaba a mí, en el año 2001, con esos cursos en Argentina, y estaba esa crisis enorme, me decían: José, viste, dejate de joder con gastronomía, calidad, porque la gente no come. Entonces, y hubo debate fuerte, inclusive en el último curso que hice también, en una maestría, me decían, pues siempre hay, por más que uno sea de izquierda, lo corren siempre, hay alguien que lo corre más a izquierda siempre, ¿no? Y dice, pero hay que hablar más del contexto, la mundialización. Yo digo, pero bueno, estamos hablando del contexto de las comidas locales, en un contexto en esto, ¿qué está pasando con estos productos locales? Su relación al territorio, su evolución. Entonces, y me decía, sí, pero la gente no come. Y yo, sí, pero la calidad no es un lujo, es un derecho, decía yo. Y la gastronomía tampoco es un lujo. Simplemente repetimos que el dilema, no perder el lenguaje ni el mensaje. Bueno, para ir terminando, porque me gustaría dejar tiempo para el debate, es el tema cómo la poesía permite, además, entender la relación de los alimentos con el tiempo y el espacio, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Y si la poesía, porque hablamos de cultura y bueno, también, ¿no? Pero las palabras hay que abrirlas, ¿no? Si no, ¿y la cultura qué es, además? La cultura es un poco como esas referencias nos ayudan a situarnos en un recorrido, ¿no? Toda persona quiere saber quién es, de dónde vino, a dónde va y a quién se refiere, ¿no? Es decir, por eso, digamos, el hombre no es un elemento soluble, ¿no? Todo el mundo tiene sus referencias identitarias que lo sitúan en una cultura, que esas son también en el tiempo, ¿no? Y aquí traigo esta poesía de un Boris Vian, un francés que es maravilloso, ¿no? Además ven los cantos y la poesía de él, que habla de los tiempos lejanos, ¿no? De los filet mignon, de los gallos en cazuela, y todo esto, que dice, yo consumí en abundancia, platos de antaño compañeros, ya no queda ni uno en Francia. Él exagera, pero bueno, ella tiene sus años, y era la llegada del fast food. Y él lo que quería decir es, bueno, ¿cómo comíamos nosotros? Dice Boliviana acá. Y en este sentido, es importante ver cómo
los alimentos sitúan a los hombres en el tiempo, ¿no? Y en realidad está el tema de la memoria alimentaria con la poesía, y esos alimentos que comimos de niños nos acompañan un poco toda la vida. Pero cuando hablamos tiempo, la palabra tiempo también hay que abrirla, ¿no? Cuando hablamos tiempo significa historia larga. Entonces, claro, los alimentos en la historia larga se transmiten, y en los cultos religiosos transmite el alimento, etc. Pero también los alimentos en la historia, en el ritmar de la vida cotidiana, ¿no? Entonces es importante entender que en este plano también habría dos tiempos, ¿no? Un tiempo poético afectivo y un tiempo científico. ¿Y bueno, qué se va a hacer si les complico la vida a ustedes, no? Porque el tiempo, usted tiene un reloj, se mide, hay relojes que van más precisos, fragmentos de segundo, micrones de segundo. Ese es un tiempo científico, ¿no? Que es necesario, ¿no? Porque acá estamos hablando no de no hacer ciencia, estamos hablando de complementar miradas. Entonces el tiempo, como más precisamente se mida, mejor. Pero el tiempo poético, el tiempo afectivo es otro, ¿no? Ustedes cuando se acuestan a la noche a pensar lo que pasó en su vida o el día de ayer, no sé, no los cuentan, ¿se cuentan de qué? Se acuerdan de los momentos que fueron estructurando su vida, ¿no? Entonces el tiempo biológico es uno, ¿no? El ritmo de la sangre, el pulso, los relojes atómicos. Y el tiempo afectivo es otro, ¿no? Es como, el tiempo afectivo es como el tiempo que se pelea con el otro tiempo para arrancarle instantes significativos a la vida, ¿no? Porque bueno, si uno en la vida es como el lenguaje, toda parejita, y no pasó nada, ¿no? No hubo historia de amor, no se pelearon, nadie le clavó un cachillo a nadie, nadie se emborrachó. Entonces, bueno, llegaron al final y ¿qué pasó? No pasó nada, ¿no? Y dijeron, ucha, no hemos vivido, se pasó una vida. Pero pasa así que en la vida hay historias de todo tipo, ¿no? Hay muertes, amores, hay comida entre amigos. Entonces, ¿qué pasa? El tiempo ese, ¿por qué el hombre inventó las fiestas? Porque el hombre necesitaba ritmar el tiempo y tener esos instantes significativos, ¿no? Entonces, la fiesta es un tema que yo siempre toqué hace 30 años en los cursos de antropología. Digo, la fiesta no es joda, le decía a los alumnos yo. En esa época se reían. Si la fiesta hay que estudiarla muy en serio, porque la fiesta, todo es... Y ahora, bizarramente, de manera bizarra, vuelve la fiesta en el desarrollo local. Pero fiesta que hace años no estaban tantas fiestas, ¿no? Como elemento en este magma, ahora que la gente busca referencias, viene fiesta de todo tipo y muchas relaciones a alimentos, ¿no? Capaz que en Córcega volvió una fiesta sobre la castaña, o yo escuché hasta fiesta de la vendimia, no hablemos la potencia que están tomando, fiestas del ternero en Ayacucho, en Argentina. Bueno, y este tema de fiesta, ¿por qué tanta fiesta? Además, las fiestas que nunca dejaron de existir, como Navidad, etc. Porque el hombre necesita arrancarle instantes significativos al flujo del tiempo biológico. Entonces la fiesta ritma esto, y para decir algo más, esas fiestas inclusive son importantes económicamente, ¿no? Porque yo además después hay que tratar de vender esto al Instituto de Investigación y decirle esto les puede servir para algo. Y bueno, y en Francia la gente, la fabricación de champagne se vende 90% para la fiesta de Navidad. Pero ¿cuál es la lógica de esto? La lógica de esto es que hay ciertos alimentos que acompañan las festividades. Entonces no se acuerda más, ¿no? No sé, o el pavo, depende de las culturas, o del tipo de fiesta, ciertos alimentos acompañan esa fiesta. Entonces, digamos, este tema es importante desde el punto de vista de entender que la poesía ayuda a entender ese tema, el pasaje del hombre en el tiempo y en el espacio. Y ya para terminar, vayamos a esto del valor simbólico, y dejemos tiempo para el debate, no sé qué poesías habré puesto acá, pero hay un famoso nutricionista, es decir, no un poeta ni un sociólogo, un nutricionista francés que dijo, comemos antes que nada símbolos, puso esta persona, ¿no? Entonces, claro, acá sería importante plantearse, como todas las palabras, también hay que abrirlas, ¿no? Como abrir el tiempo, abrir todo de la cultura, estas palabras, ver qué significan, ¿no? Es terrible como a veces uno no se detiene en el significado de las palabras, ¿no? ¿Y el símbolo qué? A veces uno habla de símbolo en un curso y la gente se piensa que está hablando de algo etéreo, y para nada. El símbolo es un signo, una contraseña entre las cuales personas de una sociedad se reconocen. O sea, no hay símbolos abstractos, en primer lugar. Hay cosas abstractas, la poesía es abstracta, pero los símbolos no.
Los símbolos se muestran, están mostrados, ¿no? Digamos, una balanza puede simbolizar la justicia, una abeja puede simbolizar la labor, o un corazón partido por una flecha, el amor de Cupido. Los símbolos se muestran. ¿Y qué pasa con los símbolos? Además que no hay símbolos individuales. No es que yo me hago mi símbolo ahí, ¿no? Me encierro en el baño y me hago un símbolo porque se me ocurrió. No, no. Los símbolos son cuestiones culturales de una sociedad que se hacen en el largo plazo, ¿no? Y cuando el vino simboliza la sangre de Cristo, porque es una construcción histórica y cultural de 2000 años, ¿no? Ya en esto, no más de 2000, ¿no? Y cuando el pan simboliza lo que simboliza en cierto tipo de cultura, no fue una construcción individual. Entonces, así con todos los temas de los trabajos simbólicos. Y está muy importante entender esto, que el símbolo tiene 3 propiedades, ¿no? Una, que está representado, se muestra. Hay que ver dónde está ese símbolo. Y se muestran muchas cosas, ¿no? En colores, bueno, no vamos a hacer un curso, pero se muestra en colores, en formas, ¿no? Fíjense, una cosa sencilla, miren la forma del pan en los últimos 3 siglos. Miren cómo cambió del pan gordo del campo a la baguette que se comía, que se inventó en el siglo XIX, al pancito ahora de... Eso simboliza la evolución social, por otro lado, ¿no? De la sociedad de campo, una sociedad comunitaria grande, con una cierta economía, que hacían un pan por semana o cada 2 semanas, a la baguette, que a la familia, digamos, llamada tipo, como le llaman, de las ciudades, al pan individual, que es el tema de la soledad en las ciudades de hoy, ¿no? La gente que come sola y vive sola, cantidades, en París creo que la mitad. Entonces, los símbolos se muestran en muchas cosas, en colores, en formas, pero además los símbolos excluyen, ¿sí? Los que se reconocen no esos símbolos. La exclusión no es una mala palabra, no podemos estar todos incluidos en todo. Si yo estoy en Inglaterra y me muestran la corona inglesa, yo no voy a hacer chistes criollo argentinos, voy a respetar a la gente, pero no me reconozco en ese símbolo. Y sí, los ingleses se reconocen ese símbolo casi todos, ¿no? O si cantan un himno. Un himno es un símbolo en el cual se reconocen algunos y otros no. O las banderas. Entonces los símbolos implica también que ese valor simbólico hay gente que se conoce y gente que no se reconoce en ese símbolo. Y además el símbolo es jodido porque obliga a cosas, ¿no? Obliga a comportamientos el símbolo, los valores simbólicos. No se hace cualquier cosa con los símbolos, ¿no? No se hace cualquier cosa con una cruz, no se hace cualquier cosa con un vaso de vino. En Francia, ponerle vino al agua, mirá si me han retado por eso. Que nosotros en Argentina le poníamos soda al agua cuando hace calor. En Francia, mettre de l'eau dans son vin es pecado capital, ¿no? Entonces los símbolos, entender que el valor simbólico de las comidas es importante, ¿no? Es importante. Entonces, vayamos, porque Javier me dijo, bueno, José, terminate con algún poema de amor o algo más así, me dice. Entonces, claro, porque la poesía, si hablamos de poesía, si es un poema de amor, estamos jodidos. Entonces, le digo, bueno, dale, vamos a tratar de hacer esto, y te lo puse hoy en la mañana para vos, porque además, en el lenguaje popular y en todo, la poesía y las comidas están asociadas a otro tema del valor y otras de las cuestiones, según las culturas, en ese valor simbólico está asociado al erotismo, está asociado al amor, digamos, ¿no? En muchos casos, ¿no? Hablábamos el otro día justamente de qué impresionante que la destrucción de tiburones, 100 millones de tiburones por año, que parecería ser que va a destruir los mares, o la desaparición de los rinocerontes, está asociado a unas creencias sobre el valor erótico de las comidas, ¿no? Y bueno, pero es así, es terrible. O sea que estos valores simbólicos, estas creencias, además pueden ser muy perniciosas. Acá no estoy positivando nada, ¿no? Los valores simbólicos pueden tener, o las creencias estas pueden ser terribles y con consecuencias terribles, ¿no? Se creen que las aletas de tiburón dan más vigor en las relaciones, etcétera, ¿no? Con el universo y con su cónyuge o con quien sea. Y se matan. Y los cuernos de rinoceronte, el polvo de cuernos de rinoceronte, lo mismo. Por eso desaparecieron los rinocerontes. Parece mentira, pero entonces cuando hablamos de valor simbólico, no estamos hablando de cosas que se muestran, cosas que se creen y cosas que pueden tener mucha consecuencia. Pero además estamos hablando que esos valores simbólicos no son inmutables. Pueden cambiar, ahí tranquilicémonos un poco. Evolucionan, se crean. Si los japoneses hoy, el vino entró en Japón y se exportan barcos de vino francés a Japón, a Tokio, y se están esperando en Tokio a hacer la fiesta del Beaujolais, es porque alguna gente tuvo
la capacidad hace 30, 40 años de hacer unas relaciones fuertes y ayudar a un proceso de simbolización de esa bebida que no es el mismo que en Francia, pero hay un producto, una carga simbólica muy fuerte en ese vino en Japón. Y eso permite relaciones, permite crear flujos. Y estamos hablando recién del tema de esto de los tiburones, porque la comida siempre estuvo asociada a en qué medida lo que se come puede favorecer o no ese, digamos, ese imaginario erótico o digamos, esas prácticas eróticas solamente imaginarias del hombre. Y lean el libro de Isabel Allende, a Afrodita, ¿no? Que está cargado de esto. Yo trabajé mucho en África, ¿no? En familias polígamas, le aseguro que el tema de cómo se prepara una comida es cultura de base de las mujeres africanas, ¿no? Eso podemos hablar capítulo aparte. Pero entonces, hablemos de Octavio Paz, premio Nobel de poesía, filósofo, poeta magnífico, y vean cómo siempre el alimento está asociado a esto. Esta poesía es magnífica cuando dice, y en el lugar está la comida, está el pan, está, digamos, el azúcar quemada, dice, es un fragmento, está en el libro, ¿no? Un argumento más para que lo descarguen, ¿viste? Van a decir, bueno, voy a leer esto. Tu pelo, otoño espeso, caída de agua solar, tu boca y la blanca disciplina de tus dientes caníbales, prisioneros en llamas, tu piel de pan apenas dorada y tus ojos de azúcar quemada, sitios en donde el tiempo no transcurre, valle que solo mis labios conocen. Bueno, yo creo que esta poesía de Octavio Paz, ya con eso más argumento no necesito para esta demostración que sí, poesía, valor simbólico y están estrechamente asociados, ¿no? Y voy a terminar con este tema porque por si hay economistas en la sala, siempre es útil, ¿no? Este tema que anuncié, que una parte creo ahí en francés, bueno, hagan caso, es el gran ausente, el líquido. Porque además se habló siempre de valor de uso y valor de consumo, ¿no? Es así, ¿no? El tema, ¿no? O valor de cambio, valor de uso y valor de cambio, ¿no? En la economía clásica o marxista, valor de uso y valor de cambio. Yo ni en los análisis marxistas, ni en los análisis de Richard Smith, Ricardo, etcétera, vi el tema del valor simbólico. Siempre a esto se le escapó un poco, ¿no? Se huyó de esto, ¿no? Pero entonces teníamos que preguntarnos por qué se huyó de esto y el interés de incluirlo en los análisis, ¿no? Pero es un desafío muy, digamos así, también que molesta, porque el valor simbólico, dijimos, no es cuantificable. Pero si uno tiene una influencia enorme en algo que es bien cuantificable, son los precios. Entonces ahí hay un problema medio raro, ¿no? Porque no se explica el precio, no solamente de una botella de vino, Chateau Yquem, esos vinos que pueden costar 100, 200 euros una botella, sin entender el valor simbólico de eso para el que la consume, ¿no? Que se identifica con eso. Está todo el tema del símbolo. Sino también por un par de zapatillas con una marca. Los que mejor entendieron de todas las disciplinas, que no sé si es una disciplina, pero lo entendieron bien, el tema del valor simbólico son la gente del marketing, aunque no les guste escuchar esto, pero sí, ellos lo entendieron, ¿no? Entendieron el poder de mensajes simbólicos, ¿no? Cuando hacen propagandas como esa que todo va mejor con Coca-Cola, me acuerdo que yo la escuchaba cuando era niño, esa, ¿no? Y que esto se transforma en símbolo, ¿no? Pero lo entienden porque el símbolo es un mensaje condensado y la publicidad siempre está cargada de símbolos, ¿no? Si ustedes miran, yo hacía un ejercicio con mis nenas, le decía, en el cine pasan publicidad y jugábamos a qué era cada publicidad. Esta es de queso, antes de conocerla, esta puede ser de chocolate, esta puede ser de perfume. Y en una propaganda de queso nunca va a ver una mujer así ataviada y se le va a caer y va a quedar casi desnuda. En una propaganda de queso va a aparecer una familia en el campo con algo más campestre, ¿no? En cambio, una propaganda donde aparece algo más voluptuoso, una pareja que se encuentra, puede ser o de perfume o de café o tal vez de chocolate, ¿no? Productos que están asociados a esto, ¿no? De eso podríamos hablar largo tiempo. Entonces, hay dos temas que quedan planteados a través de este análisis, ya saliendo de alimentos y poesía, el valor simbólico en los análisis y el tema de la necesidad en los análisis, ¿no? Porque desde tiempo hablamos del deseo, hablo acá, ¿no? De la necesidad. ¿Por qué no se habla tampoco de deseo, ¿no? Se habla de necesidad solamente, ¿no? Entonces es otro tema fuerte, ¿no?
porque la famosa, yo soy un poco marxista, pero también soy un poco antimarxista, pero la frase famosa que tenemos que llegar a cada uno según sus necesidades, a cada uno según sus posibilidades, que era la consigna de base, yo, bueno, no está mal, pero está muy limitado eso, me decía yo. ¿Y el deseo qué? Me decía yo. ¿Y cuándo una necesidad se transforma en deseo? ¿No? Pues si no manejamos. ¿Y por qué el deseo también está excluido del lenguaje de las ciencias sociales? ¿No? Está marcado la necesidad, las necesidades básicas, la canasta. Pero es cierto que en gran parte hay una dinámica, porque el hombre, mismo la escritura, yo diría que en un momento fue un deseo de escribir. ¿No? Si lo piensan ustedes, ahora hay necesidad de escribir. Porque el hombre empezó a escribir. ¿Para qué quería escribir? Si podía comer, podía tener relaciones, reproducirse. Entonces el arte, de manera más general, no solamente el arte, la escultura, entonces este deseo del hombre de hacer escritura era una forma de trascender, de dejar, ¿no? Y entonces inventó la escritura, inventó el arte. Pero entonces el deseo, entonces inclusive los temas más comunes, y los del marketing la entienden bien, comienzan por crear deseo para que se transforme en necesidad, ¿no? Entonces esto es un tema importante también en los análisis. Y yo con esto termino, ¿no? Una antes de irme, o de terminar, que es una famosa cita, pero la encabezo, de Alejandra Pizarnik, famosa poeta argentina que se suicidó en París a los 36 años. Entonces yo digo, sé bella y cállate, poesía, no te metas con la ciencia, la economía, la tecnología, y sin embargo sí debería meterse, para salir del círculo cerrado. Y como dijo Alejandra Pizarnik, para que la jaula se vuelva pájaro. Bueno, chicos, ya está. Muchas gracias, José. Bueno, para intentar comenzar el debate, bueno, voy a empezar a señalar algunas cuestiones y hacer algunas preguntas, y sobre todo para que os animéis e interactuemos entre todos. Bueno, sobre todo los puntos básicos es que el conocimiento científico ganaría en comprensión y en ser comprendido, ¿no?, asociándose más con otras formas de conocimiento, lo que José denomina como conocimiento sensible, el conocimiento del arte, de la poesía, de la filosofía, incluso de muchas otras ciencias sociales y humanas que están en el ámbito de la sensibilidad, ¿no? Por otra parte, los símbolos como forma condensada de información que son resultado de una construcción social. Y por otra parte, ha comentado que los símbolos son referencias de unas culturas, pero no de otras. Y que además cambian, aunque lentamente en ocasiones, otras más rápido, pero cambian con el tiempo. En este sentido, quería, bueno, una primera pregunta para abrir el debate sería pues la siguiente: ¿cómo las referencias simbólicas pueden ser movilizadas y cuál puede ser el papel que tienen las disciplinas artísticas en sentido amplio y en particular la poesía a la hora de promover los consumos locales, que por otra parte son más sostenibles desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista del desarrollo local, desde el punto de vista de obtener unos sistemas alimentarios locales más equilibrados, menos dependientes de los mercados globales y de las decisiones de transnacionales o de las grandes empresas? Por ejemplo, es un caso claro, paradigmático, el desenraizamiento del consumo de variedades locales autóctonas de maíz en México, que está haciendo que se pierda una riqueza patrimonial, un patrimonio natural inmenso, y un patrimonio natural varietal, biodiverso, gastronómico y cultural. Bueno, pues ¿por qué? Porque al final se han desarrollado determinadas... el país del maíz, México, es importador neto de maíz de Estados Unidos, ¿no? Es el resultado de maíz transgénico, etcétera, más barato, y que por eso existe ese desenraizamiento, ¿no? En este sentido, bueno, ¿cómo utilizar la sensibilidad poética precisamente para promover lo contrario, ¿no?, o para frenar ese... No sé si la sensibilidad poética, porque bueno, el valor simbólico, lo que hablamos antes, ¿no? Vos fijate que el tema, hablamos de las fiestas, por ejemplo, ¿no? Es ya importante. Vos una fiesta sobre un producto la haces en un lugar donde ese producto tiene un valor simbólico. Y esto es importante para todo el desarrollo local, valorizar las producciones locales. Sí. Me acuerdo que hicimos, te doy el ejemplo, yo estuve en Nicaragua, había una fiesta
del quesillo de, ¿cómo se llama el lugar? El quesillo más largo, hizo la fiesta del quesillo más largo del mundo, me tanto acordar el pueblo, ¿no? Que es un lugar donde comen un quesillo muy típico, con tortilla de maíz, etcétera, y se les ocurrió hacer una fiesta, la primera, que era como un queso trenzado, hicieron un queso y llamaron a la gente, y una fiesta enorme, popular, etcétera, y salió el intendente con un quesillómetro a medir el queso, y había 108 metros de queso, impresionante, la gente paga un vale para... Ellos comen una tortilla de maíz con crema, cebolla y ese quesillo. Es un lenguaje gastronómico, se combina, no se lo comen solo. Impresionante cómo esto después se instaló, ¿no? Esta fiesta del quesillo más largo del mundo, ¿no? Después me voy a acordar del pueblo, ¿no? Y otro ejemplo, por ejemplo, en Argentina una vez fue un lugar donde nos decían había un producto, era la miel de caña. Miel de caña es una especie de jarabe espeso que se llama miel, hecho con el jugo de la caña de azúcar, porque no es azúcar, le llaman miel de caña, ¿no? Y yo le dije, ¿por qué no hacemos primero un concurso de pintura con los chicos de la escuela para movilizar un poco la sensibilidad de la gente en esto, ¿no? Y la gente del INTA, que es un instituto de tecnología agropecuaria en general, que tiene un enfoque así, naturalmente, muy con orejeras, digamos, que ahora ya evolucionó bastante, pero José, que esto... Y veamos qué pasa. Entonces hicimos una reunión con maestra del colegio y todo, y el resultado fue impresionante, ¿no? La movilización que hubo, el tema era pintura en un colegio de los niños sobre el tema de caña de azúcar, porque es un pueblo cañero, y con padres que trabajan en el cañaveral. Entonces, todos estos temas para el desarrollo territorial, como el territorio es todo, es el suelo, la cultura, todos estos temas le hacen a enfocar inclusive al hombre como algo más multi. Nadie es uno, ¿no? Todos somos muchos, ¿no? Entonces se habla ahora en el lenguaje de los actores. Me imagino en España también se habla de los actores, ¿no? No sé, en Argentina la palabra actor está en cualquier informe, en cualquier comunicación científica, aparece 30 veces por lo menos, si la pasás por la máquina, ¿no? Pero no sé, me molesta un poco esa palabra, ¿no? Pero bueno, yo la uso igual a veces, ¿no? Pero esos son seres, personas que tienen muchas preocupaciones varias y que capaz que detrás de un productor de vino hay un escritor de poesía, que ya nos ha pasado, ¿no? Entonces, el tema en los territorios para este rol local, esto que tenemos valor simbólico implica otra mirada, yo diría fundamentalmente, ¿no? Otra mirada, ¿no? No mirar a través solamente de funcionalizar a la gente, ¿no? Yo voy a trabajar con esta gente porque estoy en vino, los veo como viticultores. No. Ya es una mirada más amplia, implica ver a la gente de manera más integral, y este tema de los valores simbólicos ayuda a entender esa mirada más integral, ¿no? De cómo considerar, inclusive se usan, uno lo vive en la vida cotidiana, ¿no? Vas a una fiesta y ¿vos qué haces?, te preguntan. No, ¿qué sos o qué haces? Entonces vos decís muchas cosas, ¿no? Entonces ya ahí ya se confunde, ¿no? Porque aparentemente decir que vos sos investigador del INRA y con eso la gente se tranquiliza, ¿no? Pero cuando empieza a decir esto, el otro, y yo nunca contesto de manera así como quieren que conteste, ahí ya está mal la cosa, ¿no? O en un instituto, si la gente se presenta, director de investigación del CCIC, y ya está. Pero bueno, Javier Sáenz yo lo conozco mucho más que eso, ¿no? Entonces, bueno, pero este tema en un territorio también hay que verlo así. Me parece que ayuda un poco a ver el tema de manera más amplia, este tema, este enfoque de asociar formas de conocimiento. Yo diría empírico, conocimiento artístico, conocimiento científico, inclusive a veces podemos hablar aparte del conocimiento mágico religioso, que forma parte de la realidad de la gente, que a veces es operacional también, porque a veces tiene sus efectos, y que hay que entender en qué consiste ese conocimiento mágico religioso, pero por lo menos entender que en un territorio tenés muchas formas de conocimiento, y ahí podemos trabajar en el desarrollo local, territorial, de otra manera. Sí, incluso, bueno, también otra pregunta sería paralela a esta: ¿cómo pueden ser movilizados estas referencias simbólicas desde un punto de vista de los consumos multilocales, no del consumo estandarizado, sino de los consumos multilocales, a la hora de exportar un producto típico? ¿Cómo recrear estas nuevas construcciones sociales? Es decir, si queremos, bueno, está emergiendo con fuerza la exportación de aceite de oliva en Japón, pero lo que no podemos pretender es que los japoneses coman gazpacho, salmorejo, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos hibridarlos para que ellos lo utilicen en base al valor salud, en base a otra serie de atributos que tienen
cómo se pueden recrear dentro de la cultura, dentro de los platos típicos japoneses. Ese es un trabajo de los japoneses, no lo podemos hacer nosotros. Bueno, pero hay que internacionalizar desde el punto Sí, de vista no, del marketing, desde el punto de pero vista... vos en el largo plazo, vos podés empezar a exportar, hay un interés económico al principio, alguien que vende aceite de oliva y ellos lo compran, etc. Hay que convencerles. Sí, bueno, no, pero me imagino si empiezan. Una vez que ese producto se integra en la comida cotidiana, ya ellos tendrán que ver cómo lo integran, en qué plato lo integran, pues aceite de oliva será un elemento, un lenguaje culinario, una gastronomía local dada, como decías vos. No lo van a tomar como tal, en qué lo ponen. Entonces yo te digo, por eso, ese tema, pero lo que pasa es importante, en un momento dado, pasar justamente, comprender ese proceso de simbolización que decías vos, que hacen los japoneses mismos, ¿no? Yo no sé, pero el vino en Japón, no sé, la simbólica actual es muy diferente que el vino en Francia, ¿no? Ahora, eso no lo inventaron. Los franceses quisieron, trataron de vender, trajeron gente, se empezó, y eso ayuda, pero está el tema de los... están los mestizajes culinarios, y en realidad la especie humana es mestiza desde ese tiempo, ¿no? Ya no hay raza pura desde hace mucho, hay tipos, pero no. Y las culturas culinarias también se fueron mestizando, porque la paella tiene arroz. ¿Y el arroz de dónde lo trajeron los españoles? Lo trajeron del Oriente, ¿no? Entonces, yo cuando hago un curso para provocar a Argentina, me dicen las culturas alimentarias nacionales. Y yo digo, las culturas alimentarias nacionales argentinas son internacionales por excelencia, les digo. Porque el asado sin las vacas que vinieron, no habría asado. Lo que pasa es que después, esa vaca, al cabo de 6 siglos, se naturaliza del punto biológico, de la figura también es simbólico. Y se inventa una mitología alrededor de la vaca, el asado, prácticas culinarias. Pero si ustedes toman los productos, el gazpacho se hace con tomate, ¿no? Sí. Bueno, y el tomate tampoco desde acá, ¿no? Pero en algún momento se hace un mestizaje, ¿no? El tomate viene de Mesoamérica. Entonces el tema es interesante. La historia también. Yo a todo le meto un poco de historia, porque en cualquier tesis hay que hacer historia. Si hay geografía, hay sociología, todo hay que meter historia. Porque esto te permite largo plazo, una visión, distancia, ¿viste? Mismo si estudia un producto local, la miel de caña en Tucumán o un salame no sé dónde, y hay que entender la historia, quién lo trajo, cómo se empezó, etcétera, ¿no? Entonces eso es lo que te puedo decir, ¿no? Pero tampoco en los proyectos que se presentan, justamente, yo me distingo en el enfoque marketing que yo no pretendo. Yo construir el símbolo simbólico que le van a dar los japoneses a ese aceite de oliva, eso se lo dejo a ellos. Yo lo que puedo hacer es, en ese sentido pienso que sí, hay que ser un poco honesto de vez en cuando. Y no tratar de no ir más allá de lo que un proyecto permite, ¿no? Porque está la proyectitis, ¿no? Empezar con un proyecto hacemos todo, ¿no? El tiempo de los proyectos, ¿no? Son 4 o 5 años, 6 en la Unión Europea. Bien, pero ese es un tiempo de los proyectos, el tiempo de la vida es otro, ¿no? Entonces hay que saber qué se puede hacer o no en el tiempo de un proyecto, ¿no? Se me ocurre incluso un ejemplo que la semana pasada estuvimos en la denominación de origen de Estepa, Alejandro, Sergio y yo, entre otros, y precisamente un tema, la hibridación con valores simbólicos de otras culturas determina incluso nuevas oportunidades para los productos locales. Es decir, el tema del mantecado, todo el mundo en España conoce a Estepa por el mantecado, polvorón, etc. Se hace con manteca de cerdo. Ahora bien, debido a que en los últimos tiempos se ha incrementado la exportación a los países árabes que no pueden, por cuestiones simbólicas, no pueden comer manteca de cerdo, se está integrando, cambia un poco el sabor, etcétera, el aceite de oliva en la producción de mantecados. Y ese puede tener nuevos mercados a nivel local, bueno, pues porque por cuestión salud es más saludable un mantecado realizado con parte o con todo de aceite de oliva que con grasa animal. Estas hibridaciones son de ida y vuelta en ese sentido. Y bueno, os invitaría a participar, a decir vuestras opiniones, reflexiones, preguntas. François, voy a buscar el... Gracias. Si luego lo pasáis. Bueno, una cosa que a mí me llama la atención es que en la comida, en torno a la comida hay muchos ritos, hay muchas formas de ritos, según los lugares, según
Y esto significa que hay una simbología, claramente, que hay una carga social, una tensión social. Y me parece que ahí hay, entonces, este aspecto que no es cuantitativo, que no es economía a priori, pero que se puede convertir también. Pero lo que me parece importante es y la pregunta que quería hacer es la relación que se puede encontrar con la poesía a través de esta cosa y cómo qué peso puede tener la simbología a través de esos símbolos, de estos ritos en torno a la cultura, en torno a la comida. Hacemos otra pregunta mientras pienso la respuesta, porque está un poco difícil la pregunta. La anoto. Bueno, ¿quién se anima? La anoto y ahí vamos. Aunque no sean preguntas, simplemente a emitir vuestras ideas, vuestras reflexiones. Por ejemplo, hay un elemento que a mí me llama la atención, es que aquí, yo no soy español, soy casado con una española, pero cuando salgo el domingo me impresiona ver que los madrileños, por ejemplo, no le da problema hacerse 200 kilómetros, 250 kilómetros para hacerse una comida en un pueblecito, un cochinillo o algo así, que se lo pasan 4 horas a comer o en torno a la comida y luego cae la noche, se vuelve, no tiene más tiempo que volver, pero hay un rito en torno a todo eso, una reunión de familia, de amigos, hay una carga fantástica. No sé. No, sí, con el artículo que también lo pueden descargar, porque también está en el sitio, ¿no? El artículo este. No. Bueno, lo pueden pedírselo a Javier. Pero sí, la cocina es una forma de relación social, las comidas, ¿no? Eso, y no se come en cualquier lugar, cualquier cosa, ¿no? Hay comida que se come en el espacio público, en el espacio privado, hay comida que sirven como forma de asociación o relación entre amigos, ¿no? Entonces es evidente que estos ritos forman parte de esta forma de sociabilización de las comidas, inclusive el lugar donde se come también es importante, inclusive prácticamente, ¿no? Se come ciertas comidas, por ejemplo, se pueden comer en los colegios y las empresas buscan colocar ciertos productos en los colegios, otras se pueden comer en el espacio, digamos, de los restaurantes y otras son típicas las reuniones familiares, ¿no? Entonces, este ritual evidentemente existe, esa forma de la comida como relación social. Y cada país tiene la suya, ¿no? Acá será una, el cochinillo, en Argentina será el asado y otro será otro, ¿no? Pero inclusive comidas que raramente se coman solos, ¿no? Otras sí. Entonces, bueno. Es que a mí me parece que comer es una ciencia. Y no es solo el engullir y comértelo, sino hay que pensar lo que estás comiendo y lo que usted ha dicho, de dónde viene, cómo se ha producido. Esto no funciona. Sí. Sí. Y muchas cosas. No solo reunirse, como dice el señor, de ir tan lejos a buscar una comida, pues quizá porque allí hay una cultura distinta donde merece la pena acudir para probarla, saborearla y estudiarla, digo yo. No, sí. Está el tema además de la educación, los últimos años que podemos tener nosotros, porque yo trato de aprender todos los días, de lo que uno come, ¿no? Entonces ayer estábamos con mi señora en un restaurante y nos daban no sé qué, esa tarta, una tarta francesa que es tartatán, que viene con mucha manzana y todo. Y se lo quieren con nata, ¿no? O sin nata. Y le dice con nata. Le digo, ¿qué es nata de spray o no nata natural?
Y me dice de spray, claro, digo, pero claro, porque el tema hoy para comer, eso, como dice usted, es una ciencia, pues tenemos conocimiento de lo que está pasando, ¿viste? Porque es cierto que hay tema fuerte, además de la comida, el aspecto de salud de las comidas, sin caer en una estigmatización de la industria agroalimentaria, porque hay productos industriales muy sanos, pero es cierto que hay, bueno, hay que ver, ¿no? Hay que leer los contenidos, ¿no? Y es cierto que la gente, yo qué sé, leer una etiqueta en un supermercado no es fácil, ¿no? Y yo sé que la mayoría de galletitas tiene aromas artificiales hoy. Yo si son aromas naturales, sí, o mayoría de yogur a la fresa. De fresa tiene nada más que el aroma puede tener colorante natural, pero en general aromas son artificiales en la mayor parte de los casos, ¿no? Entonces, lo que usted comer es una ciencia, es conocer además, ¿no? Y la necesidad de informarse, ¿no? Ese es otro tema que no es muy poético, ¿no? Pero hay una evolución muy fuerte, ¿no? Y claro, evidentemente hacer una nata todos los días se desestabiliza, tiene que hacer todos los días porque no aguanta ni en el frigo, y es mano de obra y falta conocer el producto. Yo entiendo perfectamente al señor que me dice tarta, sí, casera artesanal. Tengo fe, en principio, y digo ok. Y después le pregunto por lo otro y me dice, no, el otro me tiene que confesar que era de spray, ¿no? Pero yo no lo critico, pero bueno, tiene que ser anunciado esto, ¿no? Y eso tenemos un problema hoy en día, ¿no? En las evoluciones gastronómicas y en nuestras prácticas cotidianas, ¿no? De comida, ¿no? Porque yo creo que hay problemas de calidad serios que yo no sé, no compruebo nada, pero yo por principio de precaución digo no como esto. No porque lo contrario puedo afirmar que es así, ¿no? Pero yo en principio tengo 3 nietos ya hasta el altura de la vida y les digo, a mi hija le saco todo galletita de aroma artificial, yo trato de que no le ponga. ¿Y para qué necesidad, no? Y además, ¿qué necesidad de esto, no? Si ponen aroma artificial a todas las comidas, inclusive para asustarlos le puedo hagan un test. El shampoo con aroma a manzana es el mismo aroma que los yogur con aroma a manzana, porque es el mismo aroma. Prueben, van a ver. Con melocotón es lo mismo. Ojo, y no hago propaganda antiindustrial ni nada. Yo compro aceite industrial, fideos industriales, no soy un defensor, no soy integrista en ningún campo. Pero pienso en algunos planos, sí, como dice usted, hay una parte científica en comer que es informarse. Tenemos que informarnos más y aumentar nuestro conocimiento de todo tipo, ¿no? En las comidas. Esto es fuerte, ¿no? Porque en los cambios que va a haber, creo que el poder, digamos, lo que llamamos el poder de la boca, o la fuerza de la boca es impresionante, ¿no? Lo que puede el consumidor, así como hablamos de que el consumidor come aleta de tiburón y va a liquidar los tiburones, si el consumidor elige un tomate diferente, ¿no? Con otro gusto y con otros criterios, puede cambiar un poco cierto tipo de cultivo industrial de tomate, que en algunos casos podemos decir que está robotizado, con las consecuencias ecológicas que esto tiene. Por eso, en el cambio, en el gran debate mundial que hay ahora sobre el cambio de modelos agrícolas, en el cual estamos nosotros, porque es el tema en el que trabajamos con Javier, el tema del comportamiento de los consumidores es un tema muy difícil de trabajar y muy difícil de cambiar a mucho más largo plazo, ¿no? De cómo cambiar esto, no cómo cambiar el comportamiento de los consumidores. Sí, pero aún así se está generando una nueva, no es un proceso tan rápido, pero se está generando una nueva simbología, que la simbología tradicional o histórica sobre un alimento determinado en un país, ahora el atributo salud y el atributo origen emergen con una fuerza importante, precisamente pues porque estamos en una alimentación dualizada, de productos estandarizados, de masa, etcétera, etcétera, pero a su vez ese propio consumidor, cuando puede, demanda el origen. Evidentemente las rutas del vino, las rutas del aceite, las rutas del queso son un indicador de todo ello, porque además alguien va a hacer turismo en una zona y además por otra parte se convierte en un consumidor cautivo de ese tipo de productos, porque está lleno de percepciones positivas de un paisaje bonito, de un fin de semana en que lo ha pasado bien y que ha comido bien, con lo cual se alimenta una nueva simbología en la cual está muy
muy impregnada del origen, y por otra parte el tema de la salud, que cada vez es un elemento más determinante. El crecimiento del consumo que está teniendo en los últimos años en Estados Unidos el aceite de oliva es fundamentalmente, bueno, no solamente debido a cuestiones organolépticas, etcétera, sino debido al atributo salud. Salió hace 4 o 5 años, se obtuvo una etiqueta de que el aceite de oliva tiene una etiqueta de producto cardiosaludable, aunque aquí ya se sabía quizás desde el Imperio Romano, pero bueno, allí se ha labelizado ahora, y eso ha promovido un incremento muy relevante del consumo de aceite de oliva. Quiere decir, con estas nuevas simbologías se requieren cada vez mayor cantidad de información. O sea, la información científica puede servir para... Sí, ya que me acuerdo, había una investigación de un americano que ayudó al consumo de vino en Japón, que era el tema de los polifenoles. Claro. Había uno que sacó un artículo llamado The French Paradox, que había hecho un estudio de campo en zonas de Francia donde se toma productos grasos, foie gras y todo, y dice, ¿por qué tienen poco colesterol? Y según la hipótesis de esta persona, que sacó un artículo científico, no recuerdo el nombre, era que 2 vasos de vino diarios es bueno para el hombre, y para la mujer un poco menos, creo que era 1,5, disculpe. No es sexista, ¿no? No, era cierto, todo científico. Era bueno para el colesterol, para el tamaño. Entonces, y esto fue una de las razones que influyó, una razón muy así objetiva, digamos, ¿no? Disculpad, antes de que se me olvide, os voy a, que he visto a Víctor ahora, por el tema de quien quiera, como la Semana de la Ciencia nos piden que si queremos rellenar una encuesta sobre las actividades y dejarlas, que lo rellenen, pues dejarlas en la urna que hay en la galería. Bueno, si hay más preguntas, si no, ya podemos ir a comer. Sí, dale. Es una anécdota, ¿no? Toma el micrófono, no termino. El micrófono. Es más que es una anécdota, no más que una pregunta, que es, bueno, cuando yo llegué aquí, bueno, yo también soy argentino, pero vivo aquí en España hace 20 años, trabajo en la universidad, todos mis compañeros de la universidad me decían, bueno, ¿y el asado ese para cuándo? ¿Y cuándo harás el asado? Y tal, igual, y yo, bueno, no podía hacerlo en mi casa, vivía en una casa pequeña, pero algunos de mis compañeros tenían casas con jardín y parrilla y tal. Entonces, finalmente, tras la insistencia, dije, bueno, vale, vamos a hacer un asado. Claro, pero no informé nada de los ritos del asado, es decir, no era solamente comer carne, sino que implicaba una serie de cosas que yo no las aclaré. Entonces, a la dueña de casa le dije, oye, yo voy a llegar temprano, alrededor de las 10, porque el asado no se hace en 1 hora. Aunque sea tirar la carne de arriba de una parrilla, hay que hacerlo despacio, bueno, hay una serie de cuestiones que justamente yo no las expliqué. Pero claro, entonces esta mujer, como yo le dije que a las 10 iba, citó a todo el mundo a las 10 de la mañana. Entonces, claro, yo me puse con la parrilla y decía, todo salió mal, porque la gente en Argentina, cuando se hace un asado, muchas veces la gente pregunta, ¿llevo algo? Y obviamente las cosas que se llevan son o ensaladas o vino o pan. Pero aquí nadie me preguntó y la gente llegaba con gambas, con aceitunas, con champán. Nadie trajo vino, no hubo vino. O sea, fue una cosa, yo compré la carne, me imaginaba que todo lo demás la gente se iba a dar cuenta, claro, yo no lo dije. Total que tenía la gente desesperada, muerta de hambre, cerca mío, pero también otro rito que no se cumplió, nadie se acercó al asador y por supuesto nadie le dio un vaso de vino, que eso es obligado. Todo el mundo se acerca a la parrilla, habla con el asador, le da vino, siempre tiene que estar mantenido en ese sentido. Yo estuve solo, digamos, la fiesta nadie se enteró, no hablé con nadie, hicieron su fiesta aparte. Cuando finalmente sale el asado a las 3 de la tarde, no comió nadie, pero ni siquiera un chorizo. O sea, que yo cogí, me hice una bolsa, me la llevé a mi casa. Alejandro, y nadie te aplaudió, ¿no? No, que ni eso ni hablar. Bueno, Estaban ya todos borrachos, tomando champán, estaban hartos de comida. Vamos, fue el fracaso más rotundo que pude haber tenido. No repetí, por supuesto. Pero sí lo que hice fue, cuando hice en otros ámbitos asado, me encargué de informar a la gente de cómo venía la historia. Oye, yo voy a ir a las 11, pero vosotros venir a las 2 de la tarde, traer vino, traer ensaladas, 2 o 3 vengan conmigo y se quedan charlando mientras yo cocino, el asado. Pero bueno, era un poco esa la anécdota de estos ritos y esto que acompaña, ¿no? Y también ver que muchas veces la gente dice, bueno, pero ¿dónde está el secreto? Si lo que hacéis es tirar la carne arriba de la parrilla. Pues no, no es eso, ¿no? Y un asado en Argentina sabe diferente a un asado en España, por infinidad de cuestiones. Y bueno, sobre todo la vaca es diferente, ¿no? Y los cortes. Pero más que nada es todo esto que acompaña, ¿no? Hay más preguntas por ahí, seguro hay alguien que quiera decir. ¿Alguna anécdota más? ¿Alguna pregunta, observación, recomendación?
A mí en esto que has comentado me ha llamado la atención lo de asociar, y todos los asociamos evidentemente, el tema de la comida, la gastronomía con fechas especiales. Y es simplemente una reflexión, ¿no? O sea, yo creo que cada vez en todos los sitios vamos más deprisa y bueno, ahora incluso recientemente hablan, por ejemplo, que en España no tenemos racionalizados los horarios en el trabajo, ¿no? Y que una manera de aumentar la productividad es acortar los periodos para comer, ¿no? Entonces, es una reflexión, ¿no? ¿Hasta qué punto al final nos va a quedar solamente el rito o el símbolo asociado con fechas especiales, que es posible también que cada vez haya menos, porque también se habla que hay que racionalizar también esas fechas, esas fiestas de vacaciones y tal, y entonces al final pues que nos quedemos, bueno, pues eso, pues con las Navidades, que incluso con el peligro de que también se globalicen esas fechas y esos rituales y tengamos, yo qué sé, el truco trato americano de los niños que celebran el Halloween y no los huesos de santo de los muertos. No sé, o sea, es una reflexión que en principio tampoco me gusta demasiado, ¿no? Por dónde van los derroteros. Se pierde poesía. Sí, que cambia la... Yo pienso que yo soy un poco menos trágico en algún aspecto, ¿no? Yo creo que sí, que evidentemente al mediodía casi nadie come en casa, se banalizaron muchas cosas, pero las cenas de todos los días también se han banalizado, pero las comidas en los fines de semana sigue teniendo muchas veces un rol sin que sea fiesta, ¿no? Depende de la familia, depende de los lugares, ¿no? Y que yo diría que este tema es como con los otros temas de la globalización, ¿no? De repente aparecen cada vez más, vos fijate en el plano político, ¿no? Cada vez, en realidad, en el lenguaje, yo siempre digo, lo que hay es una globalización de ciertas cosas y que existe al mismo tiempo una profunda fragmentación, ¿no? Social, política, cultural, ¿no? Vos fíjate la cantidad de nuevos países que aparecieron, ¿no? Porque dijeron somos nosotros, ¿no? Hoy tenés no sé cuánto. Uno pensaba que eso es nuevo, ¿no? Y dentro de cada país las culturas locales que se reivindican y inclusive reinvento de platos que parecían desaparecidos. O sea que todo es muy complejo, ¿no? Yo pienso que mismo en Estados Unidos, cuando uno se mete un poco, pues una cosa es lo que uno sabe de los yanquis de afuera y de adentro es otra cosa, ¿no? Porque el complejo de minorías que tiene eso y de comida identitaria, de mexicanos, de pakistaneses, de hindúes, etcétera, es impresionante, ¿no? Yo dudaría que, digamos, se llegue a una sociedad un mundo sin identidades culturales en las comidas o en otros planos, ¿no? Entonces ahí la hipótesis sería se acabó la humanidad, ¿no? Porque bueno, ¿no? Porque cada uno tiene las suyas, y inclusive se habla de España también, cultura alimentaria española, aunque no conozco mucho, también es una gran palabra. Hay culturas alimentarias regionales específicas. Entonces yo pienso que cada cocina de cada familia tiene su olor particular. Y después esto va creciendo, ¿no? Y se van haciendo, componiendo, ¿no? Y vos fijate que pasó con los idiomas locales también, que se pensaba muchos sí desaparecidos y otros que retomaron importancia. En Francia, por ejemplo, el bretón o el corse, y de repente vos decís cómo, y de repente que hay cursos de bretón en una universidad, ¿no? Eso parece... Pero esto evoluciona, ¿no? Yo en ese sentido diría, mi hipótesis es que esto cambia, pero que no podemos llegar a una cosa uniforme, a un hombre, digamos, el hombre no puede ser una mayonesa, digamos, ¿no? Son partículas que se asocian, digamos, ¿no? Diría yo, no sé. Esa es mi hipótesis. Puede ser que tengas razón tú y todo esto termina acá, de acá a 20 años. Si hace una gran mayonesa y terminamos todos ahí. Bueno, en realidad, la realidad actual parecería que no tanto, ¿no? Que siguen siendo estos productos locales que, pese a que están los productos estándar, como diría, al mismo tiempo está esta necesidad de productos locales, como al revés, ¿no? Uno aumenta la ansiedad del otro, ¿no? A mí no me asusta que en Argentina, para volver al tema de Alejandro, alguien haga un buen asado argentino que tome Coca-Cola y galletitas criollitas con el asado, ¿eh? Pues esa es la realidad, ¿eh? La realidad es que la gente mezcla, ¿no? Mezcla local con estándar y con globalizado, ¿no?
Y entonces, bueno, pues yo si quiere decir, no tomes Coca-Cola. Yo bueno, tomar al asado local una Coca-Cola y una galletita que no sé quién la fabrica. Pero cuando ves hoy un picnic de un conjunto de jóvenes de 20 años, también se da mezcla de este tipo, es interesante. Yo conozco un sociólogo que hizo un estudio de los chicos que van a comer, por ahí, un sociólogo francés, y identificó así los productos que comen, y es interesante, ¿no? Pues está todo, está del producto local, la rillette, esas cosas tradicionales, yo sé, y después los productos que se comen ahora normalmente, ¿no? Entonces, por eso. Silvio. Yo, tres comentarios muy breves. Retomo una cosa que dijo el conferenciante al principio, la heterodoxia que supone hablar de ciencias sociales y humanidades o de mezclar poesía con cuestiones, digamos, de tipo económico, sociológico. Yo recuerdo el año 70 y tanto, 75, 76, un seminario que hubo en Huesca que organizó el sociólogo Mario Gaviria, que se titulaba Conversaciones o algo así sobre presente y futuro del espacio pirenaico, en que una de las ponencias que se presentaba en un coloquio internacional se presentaba por un grupo que lo hacía cantando. O sea, era una presentación de una ponencia cantando. Naturalmente causó bastante sorpresa, no lo he vuelto a ver repetido en ningún congreso y es una pena que esto se haya perdido. Segundo, una mala noticia que les doy, durante los años 80 y 90 funcionó en la calle del Olivar, aquí en Madrid, cerca de la Plaza de Lavapiés, un restaurante que se llamaba el Restaurante de las Autonomías, en donde había cada mes de las autonomías, había 17 platos nuevos cada mes, uno por cada una de las autonomías, y eran todos platos de la cocina tradicional, y la carta, que se editaba en un papel muy sencillo, fotocopiado, yo tengo todavía ahora arriba en mi despacho parte de esa carta, ya andaban por el orden del 1100 y pico platos, o sea que realmente nunca he visto una carta de un restaurante que tuviese más de 1000 platos. No todos los días tenían los 1000 platos, sí tenían los 17 de ese mes y por encargo podían hacer cualquiera siempre y cuando fuera productos de temporada, porque trabajaban con recetas tradicionales de la cocina española y entonces era a base de productos que fueran de época, nunca productos de conserva. Y en tercer lugar, felicitar al conferenciante y al organizador porque han hecho una mezcla perfecta de las palabras que tiene nuestro centro de humanidades y ciencias sociales. Entonces, como muy bien saben los que me conocen, yo sí soy muy partidario de estas mezclas entre las ciencias sociales y las humanidades, llámese poesía o llámese pintura o llámese cualquier otro tipo de humanidades, historia, etc. De manera que enhorabuena y que me alegro mucho de haber venido a esta sesión. Bueno, muchas gracias. Gracias. ¿Cortamos? ¿Vamos a comer? Muy bien. Bueno, pues si tenéis alguna palabra más. Bueno, pues muchas gracias por venir y ha sido un placer.